En esta ocasión voy a resolver un ejercicio del curso de Física General dedicado a los estudiantes que estudian la educación media superior y aquellos estudiantes que se están iniciando o están repasando física, ya sea porque quieren entrar a la universidad o solamente por voluntad propia. Este ejercicio es uno de los más típicos o más utilizados en exámenes de media superior para que muestre el estudiante qué tanto aprendió de este tema. Vamos a suponer un bloque de 10 kilogramos que se mueve o es empujado, ¿no? Es jalado por una fuerza de 100 newtons. Y vamos a suponer que este ángulo que se forma acá es de 30 grados con respecto a la horizontal. Nos hacen la pregunta de cuál es la aceleración de ese bloque y también nos dicen que tomemos en cuenta que hay una fricción en el cual el coeficiente de fricción cinético es de 0.2. Vamos a resolver el ejercicio pero de una manera diferente. Vamos a analizar detalladamente la información que tenemos y cómo podemos utilizar lo que es la segunda ley de Newton para poder encontrar la aceleración. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso lo tenemos bien claro. Lo voy a apuntar por acá. Nos dice la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Sin embargo, hay que observar que este bloque se mueve horizontalmente. No hay un movimiento vertical a la cual le llamamos eje Y. Solamente se está moviendo en el eje X. Por lo tanto, en el eje Y o en el eje vertical, en realidad este cuerpo está en equilibrio. Podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero en el movimiento horizontal tenemos que aplicar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Donde esa aceleración en X pues sería la aceleración del bloque porque en el eje Y no hay aceleración. Así que teniendo eso en cuenta, vamos primero a obtener las componentes de esta fuerza de 100 newton a 30 grados, porque recuerden que una fuerza que forma un ángulo con respecto a la horizontal se puede descomponer en sus dos componentes rectangulares, en el cual una fuerza es vertical y otra fuerza es horizontal. Vamos a tener entonces que aquí viene la componente horizontal y aquí viene la vertical. Ambos vectores están siguiendo pues a este, ¿no? Uno hacia arriba y uno a la derecha. Vamos entonces a decir que la componente, vamos a ponerle Fx para decir que la componente horizontal de esa fuerza de 100 newton a 30 grados, ¿cuánto es? Observen que esto de acá lo podemos transformar en un triángulo rectángulo. Si movemos este de acá, le voy a poner aquí el nombre. Este de aquí es fuerza en Y, porque es la componente vertical. Y este de aquí es la fuerza en X. Si nosotros movemos esta fuerza en Y hacia acá, ¿no? La deslizamos o la tomamos y la pasamos acá, aquí. Vamos a ver que vamos a formar un triángulo rectángulo, donde este análisis ya lo he explicado en un video anterior. Si te gustaría entender por completo
este análisis, te invito a visitar la página y vas a encontrar ese video en el cual detallo esta situación, ¿no? En este caso, como el ángulo es con respecto a la horizontal, ya sabemos que nuestro triángulo rectángulo se va a formar y usaríamos el coseno, ¿no? Para la componente en X, para esta componente. Entonces, vamos a poner F por el coseno de teta. Le voy a poner teta, pero vamos a colocarle ya los 30 grados. Sin embargo, es importante que recordemos ese análisis que comento del triángulo rectángulo, porque de ahí surge esta fórmula de acá. Usamos el coseno porque queremos este, que sería el cateto adyacente al ángulo. Y para el FY, pues usaríamos el seno, ¿no? Sería FY es igual a esa fuerza, pero ahora por el seno de teta, ¿no? En este caso teta es 30, seno de 30 grados. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, descomponer esa fuerza en sus componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque se me hace cómodo trabajar con las componentes rectangulares, dado que voy a analizar el movimiento en X y el equilibrio que hay en Y. Entonces, ¿cuánto vale F? Vale 100. Lo voy a poner directo. Ya ustedes sustituyen, ¿no? Sería 100 por el coseno de 30. Vamos a poner 100 por el coseno de 30. Me da 86.6, ¿no? 86.6. Vamos a colocarlo. Esto de acá sería 86.6. Otra cosa importante. Cuando nosotros hagamos cálculos en física, siempre vamos a obtener decimales, o la mayoría de veces vamos a obtener decimales, al menos que el ejercicio esté planeado para que no obtengamos tantos decimales, ¿no? O haya pocos decimales que nos permitan ingresarlo en los cálculos, ¿no? En este caso, siempre hay que plantear cómo queremos trabajar. Yo, en lo personal, en este ejercicio, a esta hora, se me antoja o quiero trabajar con 2 decimales y el tercero redondearlo, ¿no? Es decir, si yo tuviera 86.605, usaría 86.61. Y si tuviera 86.602, pues usaría solamente 86.6. Vamos a colocar la unidad de Newton. Ahora, en el otro sería la fuerza, que son 100 por el seno de 30, 50 Newton. Vamos a colocarlo acá. 50 Newton. Ya tenemos las dos componentes rectangulares de mi fuerza de 100 Newton. Ya que tenemos eso, vamos a obtener el peso. Aquí lo podemos obtener. El peso, recuerden que se obtiene multiplicando la masa por la gravedad, dado que el peso no es igual a la masa. La masa es una propiedad que tienen los cuerpos, vamos a decir universal, porque es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En cambio, el peso tiene que ver con la gravedad, porque es el producto de la masa por la gravedad. El peso cambia porque la gravedad cambia. El peso acá en la Tierra es diferente al peso en la Luna, del mismo cuerpo, hablando de un mismo cuerpo, pero la masa siempre es la misma, ¿no? Cabe aclarar eso para tenerlo bien en claro. Entonces, ¿cómo se calcula el peso? Pues masa por gravedad. ¿Cuánto vale la masa? 10. ¿Cuánto es la gravedad que yo voy a utilizar? Aquí viene otra pauta, ¿no? La gravedad la puedes usar como 10, la puedes usar como 9.8, como 9.81. Sin embargo, el valor de 10 ya es un valor un poquito más alejado de la realidad. Pero los más usados son 9.81 y 9.8. En esta ocasión, para resolver este ejercicio, yo usaré la gravedad como 9.8. Así que colocamos 10 por 9.8. Hacemos esta multiplicación de ahí
y vamos a obtener 98 newton. Bueno, ya tenemos el peso, ya tenemos las componentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicar la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a comenzar por ahí. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿cuánto? A masa por aceleración en Y, ¿no? Pero no hay movimiento en Y, entonces es igual a 0, porque el cuerpo se está moviendo en el eje X. Ahora, ¿qué fuerzas hay en Y? En los ejercicios que ustedes van a resolver, no les van a dibujar estos vectores que yo acabo de dibujar. Sin embargo, ya debemos de tener ese conocimiento de saber hacia dónde van cada uno de los vectores que actúan sobre el cuerpo. El peso es perpendicular a la Tierra y viene aquí hacia abajo. La normal es perpendicular a la superficie y va aquí hacia arriba. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Si el movimiento es a la derecha, entonces la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, ¿no?, es a la izquierda. Así que vamos a tener que tenemos, y aquí viene otra cosa. Aquí nosotros tenemos que dar un sentido positivo y un sentido negativo. En este caso a mí se me antoja, como digo siempre, pues decir aquí positivo, ¿no? Hacia arriba positivo. Pero no debe de afectar si lo consideras diferente, solamente que hay que tener cuidado al momento de implementar los signos y al momento de dar un resultado final o hacer un análisis, sobre todo cuando trabajamos con vectores. Entonces, la normal sería positivo. ¿Y qué otra fuerza hay en el eje Y y que sea hacia arriba, que es positivo? FY, ¿no? Entonces, la normal más FY. En los libros, he visto muchos libros de educación media superior, manejan la normal con una N mayúscula. En lo particular, me gusta manejarlo con una N minúscula para no confundirlo con las unidades de Newton, que también es una N mayúscula. Y el peso sería negativo porque va hacia abajo, ¿no? Y esto de acá es igual a 0. Vamos a sustituir. Tendríamos entonces que la normal, la fuerza en Y, ¿cuánto es? 50. Vamos a poner más 50. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale 98. Vamos a colocar aquí menos 98 igual a 0. Otra cosa importante, las unidades la podemos colocar en todo el proceso, no hay ningún problema. Sin embargo, para facilitar o para no confundirnos con tantas unidades, primero debemos de verificar que se encuentren en el mismo sistema. En este caso están todos en el Sistema Internacional de Unidades, así que ya sabemos que las fuerzas se van a dar en newtons, las aceleraciones en metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad en metros sobre segundo y así, ¿no? Así que no es necesario colocar las unidades, ¿no? Entonces, si hacemos esa suma, la normal sería, bueno, 50 menos 98 sería menos 48. Y si lo mandamos al otro lado, pasaría como 48, ¿no? Hacemos un despeje. Esto es cuestiones aritméticas, ¿no? Entonces, la normal es de 48 newton, ¿no? Porque estamos hablando de sistema internacional. Ya tenemos la normal, así que ya podemos calcular la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción es el coeficiente. En este caso hablamos de una fricción cinética. Vamos a ponerle K y por la normal. Entonces esa fuerza de rozamiento que hay entre el bloque y la superficie sería el coeficiente, que es 0,2 por 48, ¿no? 0,2, y la normal, que vale 48. ¿Cuánto da esto de acá? Vamos a multiplicar 0,2 por 48. 9,6 newton. Esa es la fuerza de fricción. Y finalmente, ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el movimiento en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual, en este caso sería masa por aceleración en X, pero ya vimos que es la única aceleración que va a experimentar el bloque, así que le ponemos A.
¿Qué fuerzas hay en X? Observen. Fx, que es la componente en X del vector F, y la fuerza de fricción, ¿no? Pero uno vamos a considerar positivo, vamos a dar un sentido positivo a la derecha. Por lo general así se da, derecha positivo, hacia arriba positivo. Entonces aquí tenemos la fuerza X o la componente en X de la fuerza y tenemos la fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerza de fricción o fuerza de fricción cinética, como a ustedes les hayan dicho, ¿no? En su clase. Vamos a poner la masa, que son de 10 kilos. Vamos a sustituir ya la masa y colocamos la aceleración. ¿Cuánto es Fx? Fx son de 86.6. Vamos a colocarlo. 86.6. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento que hay entre el bloque y la superficie? Aquí está, 9.6 newton. 9.6 newton. Bueno, ya tenemos casi resuelto esta actividad. Tendríamos 9.6 y aquí vamos a hacer esta resta. 86.6 menos 9.6, 77. 77 igual a 10A. Por lo tanto, si despejamos la aceleración que va a experimentar ese bloque, sería igual a 77 entre 10. Vamos a hacer esa división. 77 entre 10, 7.7. ¿Qué unidades? Sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado, porque todas las unidades están en el mismo sistema internacional. Por eso es importante que verifiquen que todas las unidades sean congruentes. Solamente en dado caso que tengan unidades de diferente sistema y ustedes quieran hacer una operación de forma directa, es necesario meterlo para que ustedes analicen si en realidad se están cancelando las unidades o qué está sucediendo. Pero si ustedes ya verificaron que están en el mismo sistema y saben que cada magnitud se da con cierta unidad, pues no es necesario estar agregando tantas unidades de medida. Eso sería la aceleración, 7.7 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente, vamos a hacer una breve conclusión de lo que hicimos. Descompusimos la fuerza F porque había un ángulo con respecto al horizontal de 30 grados en sus dos componentes rectangulares, Fx, Fy, porque yo necesito trabajar con las componentes, porque así se me hace fácil, ¿no? Porque cuando yo haga el análisis, lo que voy a analizar es en X y en Y. Por eso descompongo esa fuerza. Obtengo el peso, recordando que masa y peso no es lo mismo y que el peso es perpendicular a la Tierra y la normal, pues, es perpendicular a la superficie, ¿no? El peso es mg. Hacemos el cálculo y nos da. Luego necesitamos analizar o observar que este cuerpo se mueve horizontalmente, por lo tanto, verticalmente no hay movimiento, es decir, la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Con esa sumatoria vamos a poder obtener la normal, que nos va a permitir obtener la fuerza de fricción, que aquí lo tengo. Y con esa fuerza de fricción yo ya puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración, y identificar, ¿no?, cuál sería la aceleración con simples operaciones aritméticas. Siempre es importante darle un sentido positivo a nuestros cálculos. En este caso es a la derecha positivo y hacia arriba positivo, que es lo que se hace comúnmente. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Los saludos del ingeniero Jorge May. Espero les haya servido, espero lo puedan repasar y puedan ver el video cuando gusten. Y nos vemos en un próximo video. No olviden darle like, seguir a mi página y también apoyarme en lo que vendría siendo mi canal de YouTube para que poder seguir creciendo y otorgarle más conocimiento de lo poco que yo sé a toda esta gran comunidad de estudiantes que yo sé
que me lo agradecerán de todo corazón. Éxito a todos.